Corte Suprema se opone a figura bisagra usada por la JEP para aceptar sometimiento de Salvatore Mancuso. La Corte Suprema señaló que se aparta de la Constitución. La Corte Suprema se opuso a la figura bisagra usada por la Jurisdicción Especial para la Paz sobre sometimiento de Salvatore Mancuso. Para el Alto Tribunal, se aparta de la Constitución. Anuncian a Salvatore Mancuso como testigo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La Sala de Casación Penal señaló que la interpretación de la JEP a su competencia sobre jefes paramilitares como sujetos bisagra se aparta de la Constitución. ¿Qué son los sujetos bisagra? Según la JEP, Mancuso sirvió como punto de conexión debido a que tenía el poder de mover los hilos de estructuras militares, empresariales, políticos y agentes de alto rango del Estado. Miriam Ávila, presidenta de la Sala Penal, expuso ante la Corte Constitucional la posición del Alto Tribunal frente a la demanda en contra de la interpretación de la JEP. La demanda en cuestión busca establecer si, acorde a lo expuesto por la Constitución, es compatible la admisión de los excomandantes paramilitares como sujetos bisagra. Se aparta de la Constitución, Corte Suprema. La magistrada Ávila señaló que la interpretación se aparta a la Constitución y es innecesaria, dado que existen otros mecanismos en la jurisdicción ordinaria. Asimismo, la presidenta sostuvo que la figura busca evitar la impunidad, pero no se puede poner en marcha dejando a un lado las otras herramientas, teniendo en cuenta los derechos de las víctimas. Se confirma, gente, se le cae plan criminal a la G y al guerrillero asesino Iván Cepeda y al paramilitar Salvatore Mancuso contra Álvaro Uribe. Hoy se confirma, gente, la Corte deja por fuera a esta rata de Salvatore Mancuso, de que fue Iván Cepeda y Gustavo Petro quienes le pidieron a esa G corrupta de aceptar al paramilitar Salvatore Mancuso para que acusara falsamente a Álvaro Uribe. Hoy se confirma, hoy se le cae este plan a estas ratas asesinas. Hoy se confirma de que Álvaro Uribe nuevamente, gente, gana fallo judicial en contra de estas ratas criminales y asesinas de izquierda comunista. Iván Cepeda había pedido a la G aceptar a esta rata paramilitar, asesino, criminal y guerrillero de Salvatore Mancuso. ¿Esto por qué? Porque Salvatore Mancuso había enviado una carta en el 2018 y había denunciado de que Iván Cepeda había ido a Estados Unidos a pagarle para que hablara falsamente contra Álvaro Uribe. Entonces, ¿qué hicieron estas ratas? El guerrillero Gustavo Petro hizo todo lo posible para traerse a Salvatore Mancuso, pagarle, nombrarlo gestor de paz para callarlo y de que esta rata no siguiera denunciando a Iván Cepeda. Lo nombraron gestor de paz para pagarle 5 millones, 10 camionetas y más de 30 escolta a esta rata para callarlo, para que éste acceda a ir al juicio de Álvaro Uribe, para que éste hable falsamente nuevamente en contra de Álvaro Uribe. Recordemos la carta de que esta misma rata envió y dijo de que Iván Cepeda había ido a buscarlo para que hablara falsamente contra Álvaro Uribe. Hoy se confirma, esto es un duro golpe, se cae la G corrupta, se cae el plan criminal de estas ratas asesinas y Salvatore Mancuso será echado de esa G corrupta. No aceptarán a esta rata criminal, lo ordenó la Corte. Es un plan criminal de estos asesinos para culpar falsamente a Álvaro Uribe. Escuchen estos audios. Corte Suprema se opone a figura bisagra usada por la JEP para aceptar sometimiento de Salvatore Mancuso. La Corte Suprema señaló que se aparta de la Constitución. La Corte Suprema se opuso a la figura bisagra usada por la Jurisdicción Especial para la Paz sobre sometimiento de Salvatore Mancuso. Para el Alto Tribunal, se aparta de la Constitución. Anuncian a Salvatore Mancuso como testigo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La Sala de Casación Penal señaló que la interpretación de la JEP a su competencia sobre jefes paramilitares como sujetos bisagra se aparta de la Constitución. ¿Qué son los sujetos bisagra? Según la JEP, Mancuso sirvió como punto de conexión debido a que tenía el poder de mover los hilos de estructuras militares, empresariales, políticos y agentes de alto rango del Estado. Miriam Ávila, presidenta de la Sala Penal, expuso ante la Corte Constitucional la posición del Alto Tribunal frente a la demanda en contra de la interpretación de la JEP. La demanda en cuestión busca establecer si, acorde a lo expuesto por la Constitución, es compatible la admisión de los excomandantes paramilitares como sujetos bisagra. Se aparta de la Constitución, Corte Suprema. La magistrada Ávila señaló que la interpretación se aparta a la Constitución y es innecesaria, dado que existen otros mecanismos en la jurisdicción ordinaria. Asimismo, la presidenta sostuvo que la figura busca evitar la impunidad, pero no se puede poner en marcha dejando a un lado las otras herramientas, teniendo en cuenta los derechos de las víctimas. Para la magistrada, la comparecencia de los exparamilitares no representa ninguna ventaja para los derechos de las víctimas, lo cual indicaría que lo señalado por la JEP no estaría cobijado por la Constitución ni las leyes estatutarias. La doctrina de los agentes estatales de facto no se deriva que todas las personas involucradas en un conflicto armado deban ser juzgadas por el mismo tribunal y finalmente la eficacia de los tribunales transicionales concurrentes depende de la complementariedad cooperativa. Ávila indicó que darle el visto bueno a la figura bisagra sería desconocer los esfuerzos institucionales, así como afectar la confianza al Tribunal Justicia y Paz y a las víctimas. En ese orden de ideas, para la Corte Suprema la JEP sí es competente en cuanto a los exmiembros de las FARC, incluyendo los desmovilizados antes del acuerdo, y agentes del Estado, pero no sobre los grupos paramilitares. Cabe mencionar que en noviembre de 2023, la JEP aceptó el sometimiento de Mancuso en su calidad de sujeto funcional y materialmente incorporado a la fuerza pública entre 1986 y 2004. El tribunal tomó la decisión luego de concluir que, tras las declaraciones de Mancuso ante la JEP, había elementos adicionales a los hechos conocidos o investigados. Para ese momento, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas sostuvo que en Justicia y Paz y Justicia Ordinaria, lo aportado por Mancuso fue limitado, distinto a lo dicho ante la JEP. Esto se evidenció en las menciones que hizo Mancuso sobre mandos de unidades militares, como por ejemplo, el Batallón Junín, las brigadas CISB del Ejército Nacional, la Secretaría de Gobierno de Córdoba y a la Gobernación de Córdoba. Argumentó la JEP sobre la categoría de sujeto bisagra del exparamilitar.